La Escuela Semar Visión al Derecho presenta Comentarios a la prescripción de acción penal, reducción de plazos, Ley 31.751. A cargo del profesor y abogado Víctor Aguirre Loaiza. El día de hoy vamos a hacer el análisis de la novedad que nos trae la Ley 31.751 y sus modificatorias relacionados al tema de la prescripción de la acción penal. Consiguientemente debemos tocar el tema de la excepción de prescripción de la acción penal. Para entender este tema tenemos que ir a dos campos del derecho. Quiere decir el derecho penal y el análisis del Código Penal. Y el derecho procesal penal y el análisis del Código Procesal Penal. ¿Por qué decimos que resulta siendo novedoso? Porque ustedes recordarán que el artículo 339, numeral 1 del Código Procesal Penal traía consigo y decía: la formalización de la investigación preparatoria suspende el curso de prescripción de la acción penal. Y no nos decía hasta cuándo, y desde luego dejaba a criterio interpretativo del órgano jurisdiccional, así como que el Tribunal Constitucional también se había pronunciado. Además, habría efectuado las interpretaciones la Corte Suprema a través de dos acuerdos plenarios, el Acuerdo Plenario 1-2010 y otro el Acuerdo Plenario 3-2012. ¿Qué ocurría con el último acuerdo plenario? Decía que la suspensión duraba un plazo ordinario más la mitad. Y con el Código Penal nuevamente se duplicaba todo ese plazo, consiguientemente se convertía en imprescriptible los delitos. Entonces, ¿cuál es la modificatoria que nos trae esta ley? Primeramente, modifica el contenido del artículo 84 del Código Penal, así como también modifica el artículo 339, numeral 1. ¿Qué ha referido en la modificatoria del artículo 339, numeral 1? Dice que la suspensión del transcurso de la prescripción debe remitirse al artículo 84 o debe ser de conformidad al artículo 84 del Código Penal. ¿Y cuál fue la modificatoria en todo caso del artículo 84? Precisamente dice: la formalización de investigación preparatoria suspende el plazo para cada etapa. Sin embargo, lo más importante está en que le pone un tope, que dice que no podrá sobrepasar de un año, no debe ser superior a un año. Entonces ustedes verán que la ley 31.751, publicado recientemente el 25 de mayo del presente año 2023, nos trae una novedad referente al tema de la prescripción. ¿Y cómo debemos entender en todo caso los nuevos plazos de acuerdo a la modificatoria? Por ejemplo, nosotros vamos a poner como ejemplo el artículo 377 del Código Penal, que es el delito de omisión de actos funcionales, que tiene como pena máxima 2 años.
¿Cuál es la prescripción ordinaria? La prescripción ordinaria resulta que si dentro de ese plazo de 2 años no ha tenido ninguna actuación el titular de la acción penal, quiere decir el Ministerio Público, o no hay otros actos de investigación, consiguientemente a los 2 años quedaría prescrita la acción. ¿Por qué? Porque no hay ningún acto de interrupción. Entonces concluye en 2 años. Pero ¿qué ocurre con la extraordinaria? La extraordinaria dice, además del plazo ordinario, se agregará la mitad, como vamos a ver el artículo 83. Consiguientemente, si vamos a la extraordinaria, quiere decir que hubo actuación de parte del representante del Ministerio Público en esos 2 años, la acción debe prescribir más la mitad, quiere decir más 1. En todo caso, ahora con la suspensión que nos trae el artículo 84, deberíamos agregarle a esta suma más ese término que puede ser la etapa preparatoria, quiere decir puede ser meses, lo que fuere podemos agregarle, pero no puede sobrepasar de 1 año. Consiguientemente le aumentamos en el peor de los casos 1 año. Quiere decir que el ejemplo que hemos puesto con este artículo que tiene la pena máxima 2 años, con la prescripción extraordinaria más la suspensión, prescribe en 4 años. Lo que antes se duplicaba todo ese término con otro término extraordinario más la mitad que traía el artículo numeral 1. Consiguientemente, con estos antecedentes, vamos a analizar la prescripción de la acción penal y la excepción de prescripción de la acción penal. Para ello, para entender qué es la prescripción, debemos ir a un concepto. Como el Código Penal, tampoco el Código Procesal Penal, no nos dice qué es la prescripción, debemos ir en todo caso a la doctrina. En la doctrina tenemos la doctrina comparada y la doctrina nacional. Estamos hablando en materia penal. Para lo que deberíamos revisar, por ejemplo, en la comparada a Fernando Velázquez, edición colombiana. ¿Qué dice Fernando Velázquez? Dice que es una institución liberadora que por el transcurso del tiempo debe extinguirse la acción penal. Y algunos le agregan, en todo caso, aparte de que digan que es una institución liberadora por el transcurso del tiempo, por la incapacidad de los órganos persecutores que no pueden ya aplicar la ley penal. Al respecto también podríamos revisar el concepto de Enrique Curi Ursúa, edición chilena. También Carlos Fontán Balestra se ha referido al tema, pero se ha referido como excusas absolutorias al tema de la prescripción de la acción penal. En nuestra doctrina nacional podríamos revisar a Percy García Cabero en la última publicación que tiene, que también ha tocado como extinción de la acción penal. Claro que desde luego también podríamos revisar los comentarios en el Código Penal de Rosas y Ataco y la última publicación de Jorge Martín Paredes, que ha efectuado la publicación en 4 tomos de Código Penal.
algunos conceptos referentes al tema de la prescripción de la acción penal. Consiguientemente, continuamos con el tema de naturaleza jurídica. ¿Qué es la naturaleza jurídica? Recordarán ustedes que en la universidad, cuando nos explicaban la naturaleza jurídica, nos pasamos días y días y finalmente a veces no entendíamos. Pero en este caso debe ser la naturaleza jurídica solo decir si este tema de la prescripción de la acción penal debe tocarse en el derecho penal o en el derecho procesal penal o debe ser de carácter mixto. La mayoría de los autores dicen que debe tocarse en el derecho penal, por eso está en el Código Penal. Y el trámite para hacer valer la extinción de la acción penal es indudablemente el procesal. Entonces eso nos da a entender un poco que cómo debemos explicar y por qué debemos explicar la normativa penal. Consiguientemente vamos al análisis de los artículos del Código Penal que establecen el tema de la prescripción. Si revisamos el artículo 78, habla de la extinción de la acción penal. Si revisamos el artículo 79, habla de la extinción de la acción penal por sentencia civil. Si revisamos el artículo 80, habla de los plazos. El 81 de la reducción. El 82 del inicio de plazos. El 83 de la interrupción y el 84 de la suspensión. Estos son los artículos a analizar en el Código Penal que rápidamente podemos ubicarnos y decir dónde está la prescripción ordinaria y la extraordinaria. En el artículo 80 está la prescripción ordinaria y en el 83 está la prescripción extraordinaria. Con esto seguiríamos analizando los artículos. Desde el artículo 80, que es lo más importante. ¿Qué dice el artículo 80? El artículo 80 contiene los plazos. Quiere decir que en los plazos dice que la acción penal prescribe en el tiempo máximo establecido por la ley penal. Quiere decir que tenemos que ir a la parte especial y para cada delito establecer cuál es la máxima pena. Ahí está la prescripción ordinaria, en cuánto tiempo prescribe la acción. Por eso inclusive habla de los concursos de leyes, concurso real, concurso ideal, así como la pena en cadena perpetua y la duplicidad de las penas en cuanto de los funcionarios públicos, siempre y cuando que afecte el aspecto patrimonial. Dice, en concurso real es autónomo cada delito. En concurso ideal debe ser en la pena máxima del delito más grave, pero que no sobrepase de 20 años. En cadena perpetua 30 años y en caso de funcionarios públicos se duplica la pena, como ya habíamos dicho, siempre y cuando que afecte el aspecto patrimonial. El artículo 81 habla de la reducción. En la reducción se remite al tema de la edad del procesado. Quiere decir que cuando es menor de 21 años y mayor de 65 años, al momento de la comisión del hecho, debe reducirse en una mitad. El artículo 82 está referida en cuanto al inicio de los plazos. Dice cuándo debe iniciarse los plazos. Y por eso habla de la tentativa, delito instantáneo, continuado y permanente. Y nos refiere que mayormente en este caso nosotros analizamos los delitos de carácter
instantáneo. Y bueno, también nos hace referencia a cuando empieza en la tentativa, en el delito continuado y permanente, fundamentalmente cuando cese las acciones. Ahora vamos al artículo 83. Habíamos referido que está relacionado al tema de la interrupción, consiguientemente a la prescripción extraordinaria, que nos dice en todo caso cuando se interrumpe el transcurso de la prescripción. Dice por actuación del Ministerio Público o el órgano jurisdiccional y también por la comisión de otro delito. Ese es el tema de interrupción. Pero aquí lo más novedoso que tiene este artículo y el más debatido, dice en la última parte, en todo caso, la acción penal prescribe en el tiempo ordinario más la mitad. Ahí está la extraordinaria. Quiere decir que haya habido actuación del Ministerio Público, del Poder Judicial, lo que sea, pero si ha transcurrido más la mitad, a pesar de esas interrupciones, consiguientemente prescribe la acción penal, la pena máxima, más la mitad. Y aquí en todo caso también la novedad de la modificatoria, el artículo 84, que ya habíamos referido, que dice que la formalización suspende solo pero por un máximo de un año, consiguientemente no puede sobrepasar este año. Como ustedes entenderán, ese es el tema de la prescripción de la acción penal, pero este tema debemos en todo caso también trasladar al procesal penal. Y en el procesal penal, ¿a qué llegamos? No solo en la excepción, también puede ser en otras etapas del proceso, como vamos a explicar. Consiguientemente, cuando nosotros hablamos de la excepción, entonces hablamos del artículo 6, numeral 1, literal D, que nos dice se puede deducir las excepciones de prescripción cuando haya transcurrido el plazo conforme al Código Penal. Entonces, ¿cuál es la oportunidad procesal? Para ello llegamos al artículo 7. El artículo 7 nos da la oportunidad procesal. Y en esa oportunidad procesal debemos, en todo caso, llegar a un cuadro. Ya habíamos referido anteriormente cuáles son las etapas del proceso común, fundamentalmente. Y habíamos dicho que es la etapa preparatoria o de investigación, la etapa intermedia o de control y la etapa del juzgamiento o decisión. Además que estas etapas tenían la subdivisión correspondiente. ¿Por qué tenemos que hacer este cuadro? No es para entender las etapas, sino para entender en qué etapas del proceso podemos utilizar el tema de la prescripción. Consiguientemente, aquí tenemos la etapa preliminar, tenemos la etapa preparatoria formalizada y también la etapa intermedia se divide en dos, que es la etapa escrita y la etapa oral, y luego el juzgamiento. Si nosotros analizamos el artículo 7, nos dice que esta excepción procede en la etapa formalizada, la etapa preparatoria formalizada. Solo ahí nos da la apertura el artículo 7, pero tenemos el contenido del artículo 350, ya la etapa intermedia, en la que también nos da la posibilidad de que podemos deducir en la etapa escrita una excepción de prescripción. La pregunta es si con esos dos artículos solo concluye ahí la oportunidad procesal. No. Inclusive se puede
efectuar mucho más antes de la etapa preliminar, antes de aperturar la etapa preliminar. ¿Por qué? Porque podría ser en la calificación. ¿Por qué les digo? Porque precisamente si nosotros revisamos el contenido del artículo 336, nos dice que tiene los requisitos de procedibilidad para pasar a la etapa formalizada. ¿Y cuál es eso de los requisitos de procedibilidad? Uno de ellos, que la acción no se encuentre prescrita, que la acción no haya prescrito. Lo que quiere decir, como ustedes verán, inclusive antes del inicio del proceso penal, podría fijarse el tema de la prescripción, fundamentalmente el de carácter ordinario. Y ya pasando en todo caso en la etapa formalizada, ya opera con el tema de la excepción. Y la pregunta es, en todo caso, ¿ahí concluye la excepción de prescripción? No. Indudablemente, tanto la Corte Suprema, a través de reiteradas casaciones y recurso de nulidad, así como el Tribunal Constitucional, que ya se había pronunciado al respecto, nos indica que se puede seguir deduciendo en las demás etapas. Quiere decir que en la etapa oral del control de acusación, en forma oral, puede hacer uno deducir la excepción de prescripción. ¿Por qué? Porque en todo este trance habría llegado, por ejemplo, la prescripción extraordinaria más la suspensión, venció el plazo, ha prescrito la acción. Y también preguntarán, ¿y en las demás etapas es viable? Sí, también. Podríamos también deducir en la etapa del juicio oral. ¿Por qué? Porque precisamente el artículo 7 le incluye la oportunidad procesal que ya habíamos dicho en la etapa formalizada. Sin embargo, en la última parte dice, también podrán declararse de oficio. Esta palabra oficio nos da apertura a que podría deducirse en las demás etapas. Y no solo en estas etapas del proceso penal común, sino también en los demás procesos de carácter especial y mucho más aún en el propio trámite. Para ello tendríamos que agregar inclusive a este cuadro una división más, que es el tema de la apelación y la casación. Sala Penal y Corte Suprema. Y nos dirán, en todo caso, también podríamos deducir en apelación, indudablemente, mientras no quede firme la sentencia de primera instancia, podemos seguir formulando la excepción de prescripción. Quiere decir que también en apelación nos da la viabilidad y también ante la Corte Suprema. Lo que quiere decir que esta excepción, como ustedes habrán visto, opera en todo el trayecto del proceso penal prácticamente, como debía ser cualquier otra excepción. Sin embargo, nos han limitado con el artículo 7 y el artículo 350. Sin embargo, como les reitero, esta excepción de prescripción opera prácticamente en cualquier estado del proceso. Pasamos al artículo 8 del Código Procesal Penal, que dice el trámite. ¿Cuál es el trámite? El trámite es que se debe presentar, de acuerdo al artículo 7, debe presentarse un escrito debidamente motivado. ¿Qué quiere decir motivado? Motivado debemos indicar por qué ha prescrito la acción, si es ordinaria, extraordinaria, qué opera. Para ello tendríamos que hacer fundamentalmente un cuadrito. Y diríamos aquí el ordinario. Podríamos decir, aquí colocamos la fecha de los
hechos. Aquí colocamos el delito y la pena máxima. Transcurso del tiempo. Consiguientemente, ahí ya sabríamos en la ordinaria cuándo ha operado la prescripción ordinaria. Para el tema de la extraordinaria debemos agregar algo más. El tema de la interrupción, que debe ser más la mitad de la pena máxima. Y luego la suspensión, que no debe superar 1 año. Con estos fundamentos incluimos al escrito y en la cual debemos explicar cómo ha operado la prescripción, si es de carácter ordinario o extraordinario. Pero como ya estamos en estas etapas desde la formalizada, indudablemente que solo estaríamos ante la extraordinaria. Pero como reitero, les había dicho que también puede tocarse el tema de la prescripción, inclusive en la etapa preliminar, pero no como excepción. Ojo, que quede claro que como excepción solo procede desde la etapa formalizada para adelante, no puede ser para atrás. Pero la Fiscalía puede revisar, inclusive en calificación, la prescripción ordinaria, que tampoco no nos impide la ley que en la etapa preliminar nosotros podemos hacer notar al fiscal que la acción ya había prescrito y no puede continuar la investigación. Quiere decir, nos referimos a la prescripción ordinaria. En todo caso, ¿cuál es el trámite? El trámite es que el juez califica el escrito y si admite a trámite, señala fecha de audiencia. En esa audiencia, quien empieza a exponer es el que ha deducido la excepción, o sea, la defensa. Le corre en traslado al fiscal. El fiscal puede oponerse o puede allanarse, puede aceptar. Al respecto, luego de la sustentación del debate que debe haber en esa audiencia, el juez debe emitir una resolución declarando fundada o infundada. ¿Por qué no puede ser improcedente? Ya no improcedente. ¿Por qué? Porque ya calificó. Ya dijo, señor, vengan a una audiencia y vamos a discutir. En todo caso, ahí solo tiene la posibilidad de declarar fundada o infundada, ya no improcedente. Consiguientemente, con cualquiera de las resoluciones procede el recurso de apelación. La apelación, ¿cuál es el trámite? La apelación, el trámite es el que corresponde a un auto. La sala podrá efectuar, en todo caso, el trámite que corresponde a la apelación de un auto. Que nuevamente, como ustedes entenderán, va a haber una audiencia de apelación en la sala penal. Igualmente, la sala emitirá un auto de vista. La pregunta es que si en este caso procede o no el recurso de casación. Indudablemente el artículo 427, numeral cuarto, admite que es viable el recurso de casación para el análisis o interpretación de doctrina jurisprudencial. Por eso tenemos todas las casaciones en materia de prescripción de acción penal. Consiguientemente, ahí concluye este trámite de prescripción y la excepción de prescripción. Indudablemente, en materia procesal, igualmente existe gran cantidad de doctrina, como por ejemplo pueden revisar ustedes de Marco de la Cruz, podrían revisar de Mixan Mas. Esta es una institución que tiene bastante tiempo en el proceso penal.
Sin embargo, también si quieren ir un poco más, podrían revisar también el Tratado de la Prescripción de Edgardo López Herrera. También podrían revisar de Mariano La Rosa, la prescripción en el derecho penal, y también de Francisco Pastor Alcoy, Tratado de Prescripción Penal. Quiere decir que tanto en materia penal como en materia procesal tenemos gran cantidad de bibliografía para seguir revisando el tema de la prescripción. Pero lo que queda claro es con la última modificatoria, con las cuales desde luego tendremos mayor viabilidad en los trámites de la prescripción de la acción penal y la excepción de prescripción. Muchísimas gracias.